Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. A su nombre. Así como está de pie, hermano, busque en su Biblia la Epístola Universal de San Judas Apóstol, a fin de que unidos leamos el versículo número 3, que constituye la base bíblica de la consideración de nuestro tema de escuela dominical en esta mañana. Nuestro tema, islamismo, es el asunto que hemos de considerar en el marco de la apologética. Islamismo en su parte 1. Y cuando tenga ya ubicado el texto de Judas 3, glorifique al Señor. A su nombre. Así dice la palabra de Dios. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una vez más, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Tomen asiento, por favor. Antes de iniciar la consideración de nuestro tema de escuela dominical, damos la bienvenida a la familia Vera Mancilla. ¿Están por aquí? Dios les bendiga, bienvenidos. ¿Es la familia que está aquí con nosotros o hay alguna otra familia? La familia que está hoy con nosotros, sean bienvenidos a la casa del Señor. Aurelio, Alma, su esposa y sus hijas. Bienvenidas en esta mañana a la casa del Señor. Gracias por haber aceptado la invitación de venir a la casa de Dios. Al terminar nuestros trabajos, si nos permiten, haremos una oración con ustedes como familia. Por otro lado, también, hermanos, damos la bienvenida a mi hermano Martín Rodríguez. Me imagino que debe andar acá afuera. Él es el presidente de la Comisión de Protección Civil del Presbiterio. Está aquí con nuestro hermano Héctor, con nuestro hermano Ángel. Y después de la consideración de la escuela dominical, ellos nos van a dar una plática acerca de lo que es la protección civil y algunas otras indicaciones que ellos nos dirán. Así que pedimos al Señor que redime el tiempo y los asuntos que tenemos en agenda de acuerdo a este tema, los alcancemos a desarrollar. Hermanos, es un tema sumamente importante, necesario para nuestra vida de fe. En primer lugar, de acuerdo con nuestro temario, hermanos, tenemos una verdad bíblica a la luz de la Escritura que le pido lea conmigo. Dice así: la fe o doctrina cristiana fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo. Nuevamente, la fe o doctrina cristiana fue dada a los apóstoles por el Señor Jesucristo. Hago énfasis en el momento de leer la verdad bíblica, por lo que consideraremos, hermanos, en este tema. Verdad bíblica aplicada. Lea conmigo, por favor.
Defendamos con determinación la doctrina cristiana que ha sido dada una vez a los santos y permanezcamos fieles en la fe. Nuevamente, defendamos con determinación la doctrina cristiana que ha sido dada una vez a los santos y permanezcamos fieles en la fe. Sobre esta verdad bíblica y sobre esta verdad bíblica aplicada girará el desarrollo de nuestro tema en esta mañana. Nuestro tema, dijimos, islamismo. Islam, nombre correcto para la religión de Mahoma. Fíjese bien cómo he dicho. Islam, nombre correcto para la religión ¿de quién? De Mahoma. Islamismo significa sumisión a Dios, pero a la manera como lo entienden los musulmanes. Si nosotros escuchamos de entrada que el Islam o el islamismo significa sumisión a Dios, casi hasta nos dan ganas de dar gloria a Dios. Pero cuando nosotros consideramos que esa concepción de sumisión a Dios es en el concepto de los musulmanes, hermanos, allí hay un abismo de diferencia en relación a la sumisión a Dios que usted y yo debemos mostrar como cristianos e hijos de Dios a la luz de las Escrituras. Mahoma, digámoslo así, el profeta, el fundador del islamismo y líder, padre de los musulmanes, inicia la prédica del islamismo en el siglo VII. Ellos se confiesan monoteístas y sostienen que hay un solo Dios. Hasta allí bien, pero luego dicen, hay un solo Dios y ese Dios es Alá. Creen en ángeles, arcángeles y en una vida futura. Los musulmanes fundamentan su fe en 5 pilares del Islam. Uno es el credo, otro es la oración, la limosna, el ayuno y el peregrinaje. Fíjense bien, hermanos, 5 pilares que constituyen la fe del Islam. Nosotros, como Iglesia Cristiana Interdenominacional, tenemos 8 puntos doctrinales que sustentan nuestra fe cristiana. En síntesis, el primero, ¿cuál es? La personalidad de Dios. El segundo, la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. 3, Cristo es nuestro Salvador, ¿sí? 4, Cristo es nuestro santificador. 5, Cristo es el bautizador con Espíritu Santo y fuego. 6, Cristo es el sanador. Y 7, Cristo viene otra vez. Y 8, la resurrección e inmortalidad del creyente. Bien, esos son los puntos que sustentan nuestra fe cristiana como iglesia. En el caso del Islam, los musulmanes, son 5 pilares. Uno es el credo. En esencia, ¿qué sustenta este credo? No hay Dios fuera de Alá y Mahoma es su profeta. En cuanto a la oración, se debe orar 5 veces al día y lo hacen. En donde estén, lo hacen. Entienda lo que quiero decir con esto, ¿sí? La limosna.
ayudar a los pobres y a la familia del profeta. Y lo hace. Sí. El ayuno durante el mes de Ramadán, que para ellos es sagrado. Así como para Israel, por ejemplo, las fiestas que Dios ordenó son sagradas y deben hacerse así. Para los musulmanes el mes del Ramadán es sagrado y allí es donde todos ayunan durante el mes. Todos ayunan durante el mes y lo hacen. Y finalmente, el peregrinaje. ¿En qué consiste el peregrinaje? Visitar la Meca de los musulmanes, que está en Arabia Saudita, por lo menos una vez en la vida. La fe del Islam se basa en el Corán. ¿Qué es el Corán? Una compilación de supuestos mensajes que Mahoma recibía del arcángel Gabriel. ¿Qué otra cosa sostienen los musulmanes? La guerra santa. Y en nombre de Alá y de Mahoma, su profeta, han sucedido muchas cosas que usted conoce por las noticias y que vemos día a día que se realiza. Esa guerra santa es para subyugar a todos a la fe de los musulmanes, a la fe del Islam, a la fe de Mahoma. Esto a grandes rasgos en cuanto a la introducción. De lo que dije de la introducción, ¿qué conceptos usted registró, hermano? ¿Qué palabras claves usted registró de lo que dijimos en cuanto a la introducción? ¿Perdón? A ver, hay algunas palabras claves en lo que dijimos en la introducción que debemos tener presentes. ¿Cuáles serían esas palabras claves? Por ejemplo, un aspecto sería lo del credo. ¿Qué otra palabra clave? En el credo se engloban los 5 puntos, pero hay otras. Ellos sostienen que hay un solo Dios. ¿Y cómo lo denominan? Alá. Entonces, esa palabra no se les olvide. Alá. Hay otra palabra. Mahoma. Pero más allá de Mahoma, ¿en dónde sustentan ellos su fe? En el Corán, ¿sí? Corán, Mahoma, Alá, los 5 pilares y la famosa guerra santa. Hermanos, son conceptos, son palabras claves que nosotros debemos tener presentes y relacionar siempre que hablemos del islamismo, ¿sí? Para entrar ya al desarrollo de nuestro tema, porque es bastante amplio. Y hay conceptos muy importantes, hermanos, que yo quiero considerar con ustedes con la ayuda de Dios. Miren, ahí está una de las palabras claves que les mencionaba, el Corán. ¿Qué dicen ellos? El Corán es la máxima revelación de Dios. ¿Qué cosa? Que reemplaza toda religión. ¿Por qué sostienen esto? Porque ellos enseñan que el islamismo, ¿sí?, es la única fe verdadera y que el cristianismo y el judaísmo, ¿qué cosa? Son religiones falsas. Son religiones falsas. Eso es lo que sostienen a ellos. Ahora, como lo hemos hecho en otras ocasiones cuando nos toca un tema con un enfoque apologético, ¿qué les podríamos nosotros responder? Y no de lo que yo creo y lo que yo supongo, lo que yo me imagino, no. ¿Qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia, hermanos, en relación a esta afirmación del islamismo? ¿O será cierto que de veras el islamismo es la única fe verdadera? ¿O será cierto que el judaísmo y el cristianismo son religiones falsas? Bíblicamente, ¿qué le respondemos? ¿Qué le respondemos, hermanos? ¿Qué le respondemos? A ver, vamos a irnos un poquito prisa, pero quiero que estemos razonando en este asunto. Alguien lea, por favor, Gálatas 1:8. Alguien lea Malaquías 3:6. Alguien lea Isaías 40:8. Y finalmente Mateo 5:17, 18. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os anunciado, sea anatema. Isaías 48, seca que la hierba, marchita de la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Gloria al Señor. Las otras citas, Malaquías 3:6. Bien. Mateo 5:17, 18. De acuerdo con estas citas bíblicas, nosotros podemos sustentar, de acuerdo con la palabra de Dios, hermanos, que nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es aquella que ha sido inspirada divinamente y que permanece para siempre, porque Dios, nuestro Dios, es Dios eterno. Yo, Jehová, Malaquías 3:6, no cambio. El Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y su palabra, dijo el Señor Jesús, se cumple y se cumplirá, porque es palabra de Dios. No he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para borrón y cuenta nueva. No. He venido, dijo el Señor, ¿para qué? ¿Para qué? Para cumplirla. Entonces, conforme a la Escritura, nuestra fe está sustentada en Cristo y en su palabra. ¿Damos gloria a Dios? De acuerdo con esto, entonces, hermanos amados, no podemos nosotros ni siquiera inquietarnos con esta afirmación del Islam de que el cristianismo es una religión falsa. Y no es porque es la religión que nos enseñaron nuestros padres o nuestros abuelos, bisabuelos o tatarabuelos, no, sino porque tiene su base y su sustento en Cristo. Ahora bien, ¿qué dice el versículo 3 de Judas que leímos? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada ¿a quién? ¿Que ha sido dada una vez a quién? A los santos, a los profetas que hablaron inspirados por el Espíritu Santo, a los apóstoles que recibieron del Señor Jesucristo la enseñanza, la doctrina, la fe. Luego entonces, hermanos,
No hay nada que agregar, no hay nada que quitar, sino lo mismo que Dios habló de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, y lo que ahora nos ha hablado por medio del Hijo, y que los apóstoles han dado testimonio de ellos por el mismo Espíritu Santo. Eso constituye nuestra fe en Cristo Jesús para la honra y gloria de su nombre. Amén. No los noto muy convencidos. No se me vayan a ir de aquí al Islam. ¿Estamos convencidos en Cristo y en su palabra, hermanos? A su nombre. Son 5 asuntos. Es el primero de ellos. El segundo, ¿qué sostiene? El Corán contiene la palabra de Dios no adulterada, dicen ellos. ¿Qué dijimos respecto al Corán? ¿Qué dijimos? Que es una compilación, una recopilación de supuestos mensajes que Mahoma recibía del arcángel Gabriel. Supuestos mensajes. Y que, de acuerdo a los historiadores, Mahoma no sabía ni leer ni escribir, sino que esos supuestos mensajes a su vez él los transmitía a los escribanos, y los escribanos a su vez los escribían de acuerdo a la forma en que ellos los interpretaban. La compilación o recopilación de esos mensajes supuestamente dados por el ángel Gabriel a Mahoma es lo que constituye el Corán, y eso ellos dicen es la palabra de Dios, y además agregan no adulterada. Y para sustentar este punto afirman: el Islam enseña que Dios ha dado 4 libros a la humanidad: la ley dada a Moisés, los salmos dados a David, el evangelio dado a Jesús y el Corán dado a Mahoma. Como el Corán, dicen ellos, es la revelación última, posterior al evangelio, posterior a los salmos y posterior a la ley, entonces el Corán sustituye a los libros anteriores de Dios, y por tanto es la expresión de la voluntad de Dios para los seres humanos hoy. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece esto, hermanos? ¿Qué leían hace rato en Isaías 48? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué cosa? Permanece para siempre. La palabra de Dios no es como los productos perecederos que compramos en la tienda, que tienen fecha de caducidad. La palabra de Dios permanece para siempre, ¿sí? Luego entonces, la ley, los salmos y los evangelios están vigentes y son válidos hoy día porque es palabra de Dios. Y además de eso, ¿por qué otra cosa permanecen vigentes y válidos? ¿Por qué más serán? ¿Porque lo recibimos de Juan? ¿Porque lo recibimos de Pedro? ¿Porque fue a Abraham quien le dictó a Moisés? ¿Por qué? A ver, casi les estoy dando la respuesta. ¿En dónde está la fuerza y la validez de la palabra de fe que profesamos? ¿En dónde está la sustancia, la esencia, el fundamento
¿En dónde radica? Esta palabra, que es la palabra de Dios, ¿en dónde radica su validez, su fuerza, su esencia, su vida? En que el Espíritu Santo la inspiró. Así de sencillo, hermanos. ¿Qué dice segunda a Timoteo 3:16 y segunda epístola universal del apóstol Pedro 1:21? Usted lo conoce. Toda la escritura es inspirada. ¿Es inspirada por quién? No dice por Mahoma. Toda la escritura es inspirada por Dios. Génesis hasta Apocalipsis. Luego el apóstol Pedro, ¿qué dice? Todos los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, hermanos. Allí está la esencia, el fundamento de nuestra fe cristiana en la palabra de Dios. Y la validez de la palabra de Dios radica en que ha sido inspirada por el Espíritu Santo. No hablaron por sí solos los profetas. No hablaron lo que se les vino a la mente. No hablaron lo que se les ocurrió. Escribieron lo que Dios de su corazón determinó darles a conocer. Lo que el apóstol Pedro, lo que el apóstol Pablo escribieron, lo escribieron porque así también les fue revelado por el Espíritu Santo. Lo que escribió Mateo, lo que escribió Marcos, lo que escribió Lucas, lo que escribió Juan. En el caso de Mateo, en el caso de Juan, hermanos, lo escribieron precisamente porque lo vivieron, lo escucharon, lo que han visto nuestros ojos, lo que han oído, valga la redundancia, nuestros oídos, lo que han palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, dice el apóstol Juan. Esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, como cristianos, damos gracias a Dios que nuestra fe no es una fe, hermanos, sustentada en el fanatismo, sustentada en el tradicionalismo, en la religiosidad. No, nuestra fe está sustentada en la palabra de Dios, en un Cristo vivo, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, y en la inspiración del Espíritu Santo. Y por ello, hermanos, damos honra y gloria al Señor. Así que, con base en la palabra de Dios, y por lo menos en estas dos citas bíblicas, nosotros, hermanos, podemos completamente desechar esta afirmación. Podríamos enumerar otras citas bíblicas donde se refiere efectivamente cómo Dios habló a los profetas por medio de su Espíritu Santo, pero creo que en obvio de tiempo y en consideración a lo que viene y sujetándonos en estricto sentido a nuestro tema, con estas tres citas son suficientes. Punto 3. Dicen ellos, Dios no es trino, porque Alá no tiene un hijo, y Jesús no es más que un profeta, por lo cual se niega que sea el Hijo de Dios. El ángel Gabriel, ¿qué cosa dicen? Es el Espíritu Santo. Qué aberración, por no decir qué blasfemia, ¿sí? Fíjese bien lo que sostienen ellos. Ahora, nosotros creemos en un Dios trino, porque creemos en la divina Trinidad. ¿Cómo podemos sustentar bíblicamente
nuestra fe trinitaria. Los textos, a ver, hermano. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Otro texto. Dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. En la cita anterior, hermano Silvino, ¿de cuántas personas se está hablando? 3. Dice el Señor: yo y el Padre uno somos. La deidad en la unidad, en la esencia divina. ¿Qué otro texto nos recuerda que Dios es trino? San Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Después, Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. El 18: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Bien, pero hay otros textos que nos refieren la manifestación de la Divina Trinidad. Díganmelos, ustedes lo saben. Cuando el Señor Jesús bajó a las aguas del Jordán, ¿sí? El Señor Jesús bajó a las aguas del Jordán y dice que los cielos abrieron, descendió el Espíritu en forma como de paloma y se escuchó una voz desde los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Ahí está manifestada la Divina Trinidad: el Padre dando testimonio desde los cielos, el Hijo que baja a las aguas del Jordán, y el Espíritu Santo que desciende en forma como de paloma para ungir a Jesús, el Hijo de Dios, que iniciaría a partir de ese momento su ministerio. ¿De acuerdo? Hay otro momento muy claro también, cuando están en el monte Tabor, en el monte de la Transfiguración. Pedro y Juan escuchan esa voz que venía desde los cielos: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia, a él oíd. Y por eso cuando el apóstol Pedro escribe: nosotros, dice, estábamos en el monte santo, nosotros escuchamos, nadie nos contó, nosotros mismos lo oímos, y de lo que vimos y oímos, de eso damos testimonio. Allí hay suficiente material bíblico para refutar esta doctrina musulmana que sostiene que Dios no es trino. Y que niega la deidad no solo del Señor Jesucristo, sino que niega también la deidad ¿de quién? Del Espíritu Santo, porque dicen que el ángel Gabriel es el Espíritu Santo, ¿sí? Y nosotros sostenemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, porque el Espíritu Santo es, ¿qué cosa? Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tres dioses, no, un solo Dios, manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso, hermanos amados, sostenemos que llamamos Divina Trinidad a Dios, confesando que en la unidad del ser divino hay tres personas diferentes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, quienes son consubstanciales, coiguales y coeternos. Una sola esencia, la esencia divina. No es que haya tres dioses, un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos,
sostenemos que Dios es trino y que Él se nos ha revelado ahora a través de su palabra. Y allí, insisto, hermanos, hay suficiente material. Por ejemplo, Juan 10:30, lo que decía nuestro hermano Silvino, cuando el Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre, uno somos. Ahí está Mateo 3:16-17, cuando el Señor Jesucristo baja a las aguas del Jordán. Salmo 2:7, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Sí? No que el Señor Jesucristo haya tenido un principio. Dios, que es eterno, el hoy, la palabra hoy en Dios es un constante presente. ¿Sí? Es la misma eternidad. Lo que revela que el Hijo es eterno y es desde la eternidad. Aquí hay otros textos, por ejemplo, segunda a los Corintios 13:14, la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. ¿Sí? Y así, hermanos, sucesivamente. Aquí está el otro texto que ustedes referían, 3 son los que dan testimonio en el cielo, etcétera, etcétera. Entonces hay suficiente base bíblica para sustentar, hermanos, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios y que el Dios en el cual nosotros hemos creído es trino para la gloria de su nombre. ¿Decimos amén? Cuarto asunto. Dice el Islam: es imposible tener una relación con Dios. Alá no se le puede entender como persona, pues Alá no tiene sentimientos emocionales hacia el hombre. Bíblicamente, ¿hay algo en la Escritura que nos permita refutar este argumento de los musulmanes? Por ejemplo, cuando sostenemos el primer punto de nuestra fe cristiana, ¿qué dice, Carlos? La personalidad de Dios. Y cuando hablamos de la personalidad de Dios, hermano Noemí, quiere decir que Dios es ¿qué? Una persona. Y si sostenemos que Dios es una persona, ¿quiénes más están aquí que se bautizaron? Fernando. Y cuando sostenemos que Dios es una persona, quiere decir que Dios ¿qué? ¿Tiene sentimientos? ¿Qué más? Tiene sentimientos, pensamientos y voluntad. Por eso es una persona. Pensamientos, sentimientos y voluntad son atributos de la personalidad. Y si sostenemos que Dios es una persona, entonces estamos dando por hecho que Dios ¿qué? ¿Que Dios qué? Que Dios piensa, siente y quiere. Que Dios piensa, siente y quiere, porque es una persona. Luego entonces, enfocándonos solo en la parte de los sentimientos, ¿Dios tiene sentimientos, sí o no? Sí. ¿Hay algún texto en la Escritura que nos diga que Dios tiene sentimientos? Porque de tal... Pónganse de pie, por favor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Tomen asiento. ¿Qué cita? Ahora díganme ustedes la cita. Mas Dios muestra su amor. Romanos 5, ya ven que son bíblicos, pero ¿por qué les da pena participar? Yo sé que ustedes conocen la Biblia. Participen, ayúdenme. ¿Sí? Bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros,
en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese texto nos está diciendo otra vez que Dios nos ama. A mis hermanos que vinieron hoy por primera vez como familia, Dios les ama. Dios les ama. Y manifestó ese amor por ustedes y por nosotros, enviando a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo manifestó su amor por ustedes y por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario. Y hoy día a día Dios sigue manifestando su amor, concediéndonos todo tipo de bendiciones, cuidados, protección, sustento, abrigo. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces, hermanos, dicen ellos, Alá no se le puede entender como persona. Nosotros dijimos que Dios, nuestro Dios, es una persona. Pues Alá, dicen ellos, no tiene sentimientos emocionales hacia el hombre. Si no tiene sentimientos hacia el hombre, quiere decir que Alá no puede relacionarse con el hombre. Porque para ellos es una blasfemia decir que Alá tenga sentimientos. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. A su imagen y semejanza Dios lo creó. ¿Para qué? Díganmelo. Y le invito la comida hoy. Díganmelo, por favor. Para tener hermano José Luis, hermana Blanca, vamos a conseguir estrellitas y ponerle al hermano José Luis una estrellita, ¿sí? ¿Para qué Dios creó al hombre? ¿Para que estuviera nada más ahí en el huerto del Edén? No, para tener una relación personal de amor con el hombre. Si Dios tiene sentimientos, entonces esa relación personal tiene que tener como fundamento, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Oh, díganme. El amor, otra estrellita para mi hermana. El amor, se los estoy diciendo. Si decimos que Dios tiene sentimientos y Dios creó al hombre para tener una relación personal con él, entonces les pregunté yo, esa relación personal con el hombre debe tener como fundamento ¿qué cosa? Si Dios tiene sentimientos, el amor. El amor. Teológicamente el amor es uno de los atributos morales de Dios, en virtud del cual Él tiene relación con sus criaturas, para concederles todo género de bien posible de manera desinteresada, incesante y perfecta. Bendito sea nuestro Dios. Por eso nos relacionamos con Él, porque Él nos ama. Por eso dice el profeta Jeremías que Dios puso su temor en nosotros para que no nos apartemos de Él. Él quiere que usted y yo nos guardemos siempre en sus caminos para andar con Jesús. Cantábamos hace rato, no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor. La oración es una forma de relacionarnos con Dios, entrar en comunión con Dios. Romanos 8, 14, 15, Génesis 5, 24. A ver, Romanos 8, 14 y 15. Alguien le dé lectura, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Gloria al Señor. Fíjense bien, hermanos. No relacionamos con Dios por medio de la fe en, díganmelo, en nuestro Señor Jesucristo. Otra estrellita para mi hermano Paulo. ¿Sí? Y mantenemos esa relación con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús,
por algo que ha venido a nuestro corazón que se llama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y en virtud de esa relación que tenemos con Dios por el Espíritu Santo que nos ha sido dado y que está en nosotros, ahora nosotros clamamos. ¿Y qué significaba Padre? Es una forma dulce, tierna, amorosa de decirle a Dios, papito. ¿Sí? Sí. Papi. Y en esa expresión nosotros estamos dejando ver, cuando yo me acerco al altar, digo al Señor Jesús, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando yo le digo Padre, ¿qué estoy denotando? En primer lugar, ¿qué estoy denotando? Que soy su hijo. Claro, hermana Maggie, que soy su hijo. Y además, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Que Él es nuestro Padre, pero ¿qué más de lo que estamos diciendo, hermano? Que tenemos una relación con Él de padre a hijo, de hijo a padre. ¿Sí? Y eso es maravilloso y damos honra y gloria a Dios por ello, hermanos, porque usted y yo podemos relacionarnos con Dios, con el Dios viviente, con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el Dios eterno, con el Dios tres veces santo, con el Dios omnipotente. Usted y yo podemos relacionarnos por medio de la fe en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. A su nombre. Antes de conocer a Jesucristo y rendirnos a Él, ¿teníamos una relación con Dios? No. ¿Por qué? Por el pecado, exactamente, hermana Edith, por el pecado que nos separaba de Dios. Estábamos sin Dios, sin esperanza. Sí. Pero cuando nosotros creímos en Jesucristo como el Hijo de Dios y le aceptamos en nuestro corazón como nuestro Salvador, ese muro que nos separaba de Dios, esa pared intermedia que nos separaba de Dios, se vino abajo. Y a partir de ese momento entramos en una relación personal con Dios. Los personajes bíblicos del Antiguo Testamento tendrían esa misma relación con Dios que nosotros tenemos ahora. Dice la Escritura, Génesis 5:24, y caminó Enoc con Dios, y Dios, a ver, Génesis 5:24, ¿qué dice? Porque le llevó Dios. A ver, ¿se acuerdan cuántos años les dije que tuvo Enoc? Oh, yo pensé que no se les iba a olvidar nunca. 365 años vivió Enoc, y en los 365 años caminó con Dios. Y en aquella ocasión yo les dije, ¿cuántos días tiene el año? 365. Luego entonces, los 365 días del año caminemos con Dios. Y si Enoc caminó con Dios, ¿por qué caminó Enoc con Dios? Porque era un varón justo, porque tenía una relación cercana. Abraham, ¿cómo denomina la Escritura a Abraham? Amigo, era cuatacho de Dios. ¿Sí? Hermanos, dice el Señor, vosotros sois ¿qué cosa? Mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. ¿Sí? ¿Quiere usted ser amigo de Dios? ¿Quiere usted ser amigo del Señor Jesús? ¿Sí? Yo recuerdo que hubo un tiempo en el que, de una manera muy especial, cuando me acercaba al altar, le decía, amigo, ya llegué, amigo Jesús, ya llegué.
Y yo sentía algo muy especial, dirigirme al Señor Jesús como mi amigo, ¿sí? Dice la Escritura que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Tenía una relación personal con Dios. Y esa obediencia en el caso de Abraham se dio desde el momento en que él le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Es fácil eso? No, no es fácil. Entonces tiene un precio el ser amigos de Dios. Y Abraham estuvo dispuesto a pagar ese precio. Y si usted está dispuesto a pagar ese precio, también podemos ser llamados a plenitud amigos de Dios. Porque no se trata nada más de ser amigos de Dios cuando estamos aquí. En todos lados, a donde quiera que Abraham iba, era reconocido como un hombre de Dios, como un ángel de Dios, como un profeta de Dios, como un varón de Dios. ¿Qué otro caso tenemos? Éxodo 33, 11 al 14. ¿A quién se referirá allí? A Moisés. Moisés hablaba cara a cara con Dios, así como habla, dice, cada uno con su compañero. Hermanos, si eso no es una relación personal de amor con Dios, entonces no sé qué es. Si tú no has de ir con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Sí? ¿Qué otra petición le hizo Moisés? Muéstranos tus caminos para que te conozca. ¿Y qué dice el Salmo 90? Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Hermanos, por eso cuando Aarón y María murmuran contra Moisés, siervo de Dios, y Moisés intercede para que le quite la lepra a María, Dios le dice a aquella mujer: ¿por qué no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Yo con todos los demás podré hablar de una o de otra forma, pero con mi siervo, ¿qué cosa? Cara a cara, de manera directa. Y por eso dice la Escritura que después de Moisés no se levantó otro que hablara con Dios cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Entonces, creo que hay suficientes elementos, hermanos, para sostener que sí es posible tener una relación personal con Dios. Es más, Dios anhela, Dios busca, Dios quiere tener una relación personal con sus criaturas. 5.5 y último en esta consideración. Dice el Islam: la salvación depende de la creencia en Dios y en Mahoma. Lo bueno y lo malo ha sido predestinado por los decretos de Alá, aún la fe o la incredulidad de cada persona. Cristo, dicen ellos, no murió en la cruz. Eso es lo que sostienen ellos, el Islam. ¿Qué dice la Escritura? Juan 3:16, que ya leíamos o repetíamos hace rato. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No dice por Alá, no dice por Mahoma. El Señor Jesús no dice: si crees en el Corán, llegarás al Padre. Dice el Señor: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 20:31. Hizo el Señor Jesús muchas otras cosas, pero estas, las que escribe el apóstol Juan, dice, se han escrito para que creáis, ¿qué cosa? Que Jesús
es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Luego entonces, ahora usted sabe cuál es el propósito de haberse escrito la Escritura y de manera particular el Evangelio de Juan. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y Juan habló solo de 7 milagros. En todo su Evangelio habla solo de 7 milagros. Y con esos 7, que entre paréntesis el 7 es el número perfecto, él muestra, prueba que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que ahora usted y yo creamos en Jesucristo, no solo como el Hijo de Dios, sino como nuestro Salvador personal. ¿Damos gloria a Dios? ¿Sí? Hechos 4, 11 y 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. No es la religión, no es la denominación, no es la tradición. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Decimos amén? Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dicen ellos, lo bueno y lo malo ha sido predeterminado por los decretos de Alá, aún la fe o la incredulidad de cada persona. ¿Será esto cierto? No. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos creó, nos dio libre albedrío. Nos dio libertad de pensamiento y libertad de ¿qué? De decisión. Nos dio libertad de pensamiento y libertad de decisión. Por eso, Eva y Adán y Eva decidieron en el ejercicio de su libre pensamiento, decidieron desobedecer a Dios. Y no es entonces el hecho de que Alá o la incredulidad de cada persona, su destino eterno ya esté determinado en el Corán o por la fe musulmana. No, cada uno decide. Un día usted y yo decidimos aceptar a Cristo, pero también muchos años usted y yo resistimos al mensaje de Cristo. ¿Y qué es lo que hacíamos? Ejerciendo nuestra libertad de pensamiento, de decisión. ¿Qué es lo que hicimos cuando decidimos aceptar a Cristo? Ejercer nuestra libertad de pensamiento y de decisión por la obra gloriosa del Espíritu Santo, porque escuchamos esa voz del Señor que nos decía una y otra vez, hijo mío, dame hoy tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Sí? Entonces, eso, aunado a esta blasfemia de que Cristo no murió en la cruz, bueno, ellos así lo sostienen porque efectivamente no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por tanto, dicen, no murió en la cruz. Hermanos, esto es una pregunta clave y la siguiente, que resume desde mi punto de vista mucho de lo que hemos estado aquí diciendo. El Dios de la Biblia y el Alá del Corán, ¿es lo mismo? Así que si alguien le llega a decir, cuidado, de que Alá es lo mismo que Dios, el Dios de la Biblia, que el Alá del Corán es el mismo Dios de la Biblia, jamás. Ya vimos algunas consideraciones y razones para sustentar
que no hay punto de comparación. Como lo dijo Abraham al rico, hay un gran abismo entre uno y otro. Muy rápidamente, ¿qué dice la Biblia? Génesis 3, 13 al 15. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo soy el que soy. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Éxodo 3, 13, 15. Dice, bueno, lo dice yo soy el que soy, el 14. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muy bien. Fíjense bien, cómo dice el Señor, pero ¿qué dice el 15? Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con este recordará por todos los siglos. ¿Escucharon bien ustedes, hermanos? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Primero le dice, yo soy el que soy. Y Moisés dice, bueno, yo soy el que soy. Si yo les digo eso, pero para responder a la inquietud de Moisés y sobre todo a la inquietud de aquellos que iban a escuchar el mensaje de Moisés, dice, Jehová me envió a vosotros. Este es mi nombre. Dijo Alá. Dios le dijo a Moisés, yo soy Alá. No. Le dijo, así diréis a los hijos de Israel, Alá me envió a vosotros. No. ¿Qué nos dice Génesis 1:26? Bueno, Juan 4:20, bueno, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, Juan 4:24. Segunda a los Corintios 13:14. Juan 3:16 que ya leímos. Perdón. Estoy con otras. Segunda a Corintios 13:14, sí. Juan 3:16 que ya leímos. Efesios 2:8, sí. Que refieren, hermanos, la obra que Dios hace en nosotros para manifestar total y claramente que el Dios de la Biblia y el Alá del Corán no es lo mismo. Dios tiene nombres directos y nombres compuestos. Entre los nombres directos de Dios está el Olam, que significa el Dios eterno. Génesis 21:33. El Elohim, que significa Jehová es el único Dios. Génesis 2:7. El Shaddai, que significa el Dios todopoderoso. Génesis 17:1. El Roí, que significa el Dios que me ve. Génesis 16:13 al 14. Y el Elyon, o el Elión, que significa el Altísimo. Génesis 14:19 al 22. 5 nombres directos: el Olam, el Elohim, el Shaddai, el Roí, el Elión, y en ninguno de ellos aparece el nombre de Alá. Dios tiene 9 nombres compuestos. Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera. En orden de tiempo ya no diré las citas. Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Jehová Shalom, Jehová es mi paz. Jehová Sinkenao, Jehová justicia nuestra. Jehová Rahá, Jehová es mi pastor. Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Jehová Sama, Jehová está allí. Jehová Rafa, Jehová el sanador. Y Jehová Ropeca, Jehová es mi roca. 9 nombres compuestos, y en ninguno de los nombres compuestos aparece el nombre de Alá. Entonces, concluimos que el Dios de la Biblia es, ¿qué cosa, hermanos?
el verdadero Dios. A su nombre, gloria. En Génesis 1:26, Juan 4:24, 2 Corintios 13:14, Juan 3:16, Efesios 2:8, está manifestada la obra del Dios viviente, del Dios verdadero, del Dios único, del Dios de la Biblia. Para sustentar a través de estas citas, hermanos, que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. En los nombres directos y en los nombres compuestos, insisto, en ningún momento se menciona a Alá. Luego entonces desechamos cualquier remota idea que sostenga que es lo mismo. ¿Qué cantábamos hace un momento en la alabanza? Nehemías 9:6. ¿Qué decíamos? Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Por qué? Porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas, y por eso cantamos, tú solo eres Jehová. ¿Qué leíamos en el Salmo 31:14? Tú eres mi Dios, yo confío en ti, porque en tu mano están mis tiempos. Lo leíamos hace un momento. Esa es la confianza que usted y yo debemos tener en el Dios verdadero, hermanos. No en Alá, sino en el Dios verdadero. ¿Damos gloria a su nombre? Dicen, el Corán es un libro divino equivalente a la Biblia. ¿Será esto así? No. Contundentemente respondemos no y nos apoyamos en primer lugar en lo que ya mencionamos hace un momento. Segunda a Timoteo 3:16 y segunda de Pedro 1:21, que sustentan la inspiración divina de la Escritura. El Corán no es de inspiración divina. Su mismo profeta sostiene que es la compilación de los supuestos mensajes recibidos del arcángel Gabriel. Además de estas dos referencias bíblicas, hace un momento con nuestra hermana Elisa también leíamos Génesis 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. A su nombre. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Conclusión, solo la Biblia es la palabra de Dios. ¿Damos gloria al Señor? Judas, no Judas el traicionero, Judas apóstol, que en cuanto a la carne, según revela el Evangelio de Mateo, fue hermano del Señor Jesús. Fue uno de los que le dijeron, ¿quieres que todos te conozcan? Sube a la fiesta de los tabernáculos. Sube a la fiesta, muéstrate como lo que dices que eres. Porque ni él mismo creía que Jesús, su hermano en cuanto a la carne, fuera el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. Cuando ya el Señor Jesús resucita y se presenta a los suyos, Judas cree que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por ello
El versículo 1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo, que era otro de los hermanos en cuanto a la carne del Señor Jesús. Dice Judas: por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos. Esto es lo que debemos hacer, porque si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice el apóstol Pablo, sea anatema. Hermanos, esto nos parece quizá a nosotros difícil de decir, como Pedro: yo nunca te negaré. Si es necesario morir contigo, moriré. Lo demás, ustedes lo saben lo que sucedió. En este momento, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, hay la comunidad musulmana más grande en México. Tienen un templo, Mirabutín o Subdi, así se llama el templo que tiene esta comunidad musulmana en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. ¿Y sabes quiénes iniciaron esta comunidad musulmana? Aquellos que se confesaron cristianos, ex líderes chamulas, algunos de ellos incluso pastores, y que ahora han apostatado de su fe cristiana para abrazar la fe musulmana con todo su credo, con todos sus postulados y con todas sus obras, dispuestos a matar en nombre de Alá, decididos a hacer una guerra santa, si así se requiere, para que muchos se conviertan por las buenas o por las malas a la fe musulmana. Luego entonces, lo que se nos señala aquí, hermanos, debe ser real y debemos guardarlo, usted y yo, fieles hasta que Cristo venga por nosotros. Damos gracias al Señor, hermanos amados, que la Iglesia Cristiana Interdenominacional se ha sostenido firme y fiel durante más de 90 años en la fe cristiana bíblica sustentada en la palabra de Dios. Y en la medida en que como iglesia sigamos firmes en esta fe, el Señor seguirá estando con nosotros y nos bendecirá para la gloria de su nombre. Finalmente, reconozcamos la inspiración divina de la palabra de Dios, su eternidad, veracidad y autoridad. Vivamos una relación personal con el Señor mediante la obediencia a su palabra. Y la conclusión: creemos que la Biblia es la palabra de Dios inspirada divinamente y por lo tanto la única regla de nuestra fe a la que debe sujetarse nuestra vida. La única regla de fe, de moral y de conducta a la que debe sujetarse nuestra vida. Creo, hermanos, que si nosotros reconocemos la inspiración divina de la Escritura, su autoridad, su eternidad, y nos guardamos en ella, por torpes que seamos, dice el libro del profeta Isaías, no nos extraviaremos. Por torpes que seamos, no nos perderemos. Un día llegaremos a la patria celestial. Sigamos abrazando, hermanos, esta fe que ha sido dada una vez a los santos. Defendámosla, proclamémosla,
Y sobre todo, practiquémosla para la honra y gloria del Señor. Vamos a ponernos en pie. Ahí en sus lugares les pido que se pongan de pie. Vamos a darle gracias a Dios por esta escuela dominical y dar paso a mi hermano Martín, a mi hermano Héctor. Si traen ellos alguna presentación, les pido que la traigan aquí, por favor, para insertarla en el equipo y proyectarla si fuera el caso. Cierre sus ojos. Oremos. Padre, te agradecemos con todo nuestro corazón, oh Dios, la bendición que nos das de haberte conocido y de haber llegado al conocimiento de tu palabra. Gracias por la salvación que de ti hemos recibido, Señor. Bendito sea tu nombre para siempre. Reconocemos que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay más. Reconocemos que tu Hijo Jesucristo es el Salvador del mundo, quien murió en la cruz del Calvario por nosotros, pero resucitó al tercer día para nuestra justificación. Reconocemos y confesamos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Divina Trinidad, quien nos guía a toda verdad y nos recuerda todas las cosas y nos muestra el camino por donde debemos andar y hace posible una relación personal de amor contigo. Gracias, Dios, porque tu palabra es la regla de nuestra fe, de nuestra moral y de nuestra conducta. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra ha guiado a tu iglesia durante 2000 años, porque es la verdad, porque es la luz. Y por ello, Señor, en esta mañana te agradecemos que un día nos permitiste llegar a esta tu iglesia cristiana e interdenominacional y conocerte, y conocer tu palabra, y conocer la verdad. Gracias. Guárdanos firmes, guárdanos fieles, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que permanezcamos siempre firmes en ti, Señor. Bendice a esta tu iglesia, Rey de Reyes. Bendice al Presbiterio Colima, Michoacán, que seamos guardados en esta fe maravillosa. Bendice a tu iglesia cristiana interdenominacional en México y en el extranjero, Señor. Que todos nuestros hermanos, que todos tus siervos, Señor Jesús, unidos en un mismo espíritu, te adoremos, Señor, sabiendo que tú eres el Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Bendito seas, Señor. Bendice a Aurelio, bendice a Alma, su esposa. Guarda a esta familia, Vera Mancilla, Señor, y a sus hijas. Tú les amas. Tú deseas algo muy especial para ellos como familia, Señor. Abrázales, acaríciales por tu espíritu. Tu amor sea en sus corazones en esta hora, Señor Jesús. A ti la gloria, Cristo, para siempre. Amén.